si Lucifer y Satanás nunca fueron la misma entidad? Durante siglos se ha enseñado que Lucifer, Satanás y el querubín protector son los nombres de un mismo ser, pero analizando las escrituras no se encuentra nada que indique eso, y en este video te voy a probar o te voy a mostrar que Lucifer no es Satanás, o no lo fue en un principio, y también veremos de dónde salió esa creencia. Esta historia es tan conocida que muy pocas personas se preguntan de dónde salió, porque cuando empiezas a buscar esa historia dentro de la Biblia, no aparece un capítulo llamado La caída de Lucifer. No encuentras un relato completo donde aparezca Lucifer, se rebele, se ha expulsado y se convierte en Satanás. Eso no existe. Lo que encontramos o lo que se encuentra son fragmentos, pasajes separados, textos escritos en épocas distintas, autores distintos y contextos distintos. Y cuanto más los observas, más difícil resulta encajarlos, porque algunos parecen estar hablando de un rey humano, otros parecen estar hablando de un querubín, otros parecen estar hablando de ángeles o seres celestiales que caen, y otros ni siquiera parecen estar hablando del diablo. Pero en algún momento de la historia, todas estas piezas terminan unidas, y el resultado fue uno de los personajes más conocidos de toda la tradición religiosa occidental, Lucifer. Pero aquí aparece un problema. ¿Y si Lucifer nunca fue quien nos dijeron que era? ¿Dónde aparece realmente Lucifer en la Biblia? No donde creemos que aparece, no donde nos dijeron que aparece, sino donde realmente aparece. La respuesta sorprende porque la palabra Lucifer aparece muy pocas veces, y cuando aparece no siempre tiene relación con el diablo. De hecho, durante siglos hubo visiones que llevaron el nombre Lucifer. Incluso hubo un obispo venerado por muchos creyentes llamado Lucifer de Caligari. Pero si Lucifer siempre hubiera significado el diablo, nadie habría puesto ese nombre en un líder cristiano. Entonces, ¿qué significaba realmente? Y más importante aún, ¿en qué momento pasó a ser el nombre del enemigo de Dios? La respuesta nos obliga a viajar mucho más atrás de lo que la mayoría imagina, mucho antes de la Edad Media, mucho antes de los primeros teólogos cristianos, mucho antes incluso del nacimiento de Jesús, porque la historia de Lucifer no comienza en el infierno, no comienza con demonios, no comienza con una rebelión celestial, comienza mirando hacia las estrellas, comienza mirando hacia el cielo. Y cuando descubrimos lo que significa originalmente esta palabra, entendemos la primera gran sorpresa de esta historia. Lucifer no nació como un demonio, ni siquiera nació como una persona. Lucifer era una estrella. En latín, Lucifer significaba literalmente portador de luz. La palabra está formada por dos partes: luz, que significa luz, y ferre, que significa atraer o transportar. Lucifer era literalmente el que trae luz, nada relacionado con el mar. Antes de la invención de los telescopios, los pueblos de la antigüedad observaban atentamente los movimientos de los astros, y había uno que llamaba especialmente la atención: Venus. Poco antes de salir el sol, Venus aparecía brillando intensamente en el horizonte. Era la última estrella visible antes del amanecer, o al menos eso parecía. Para quienes observaban el cielo, era como si aquel astro anunciara la llegada del día, como si fuera el mensajero de la luz. Por eso los romanos lo llamaron Lucifer, el portador de luz. Y los griegos tenían nombres parecidos en significado, como Eósforo o Fósforo. Ambos significaban prácticamente lo mismo: el que trae el amanecer, el que trae la luz. Y durante siglos eso fue todo lo que significó esta palabra. No era un nombre propio, no era una entidad, no era un espíritu. Era simplemente la forma poética de referirse a Venus. Pero aquí es donde la historia comienza a ponerse interesante, porque siglos después, cuando los textos bíblicos comenzaron a traducirse al latín, los autores comenzaron a encontrarse con expresiones poéticas muy similares, expresiones relacionadas con el brillo, con la aurora, con las estrellas de la mañana, con la luz que aparece al amanecer. Y para traducir esas imágenes eligieron una palabra que todos conocían: Lucifer. Sin saberlo, acababan de plantar la semilla de una de las confusiones más duraderas de la historia religiosa, porque esta palabra comenzó a aparecer en la Biblia no una vez, sino varias veces. Y esto sorprende a mucha gente, porque la mayoría imagina que Lucifer aparecía únicamente en textos relacionados con el diablo, pero no es así. En la antigüedad, en la antigua traducción latina conocida como la Vulgata, la palabra Lucifer aparece en distintos contextos. A veces describe el amanecer, a veces describe la estrella de la mañana, a veces describe imágenes de esperanza. Incluso hay pasajes donde aparece asociada a conceptos positivos,
Y aquí ocurre algo todavía más sorprendente. En el libro de Apocalipsis, Jesús se describe a sí mismo como la estrella brillante de la mañana, la misma imagen astronómica que dio origen al término Lucifer. Por supuesto, el texto no llama a Jesús Lucifer como nombre propio, pero utiliza exactamente el mismo simbolismo, la estrella que anuncia la llegada de la luz, lo que nos deja ver algo importante de sus orígenes. La imagen del lucero de la mañana no tenía una connotación negativa, era una imagen de brillo, de gloria, de esplendor. Entonces, si Lucifer era una palabra positiva, ¿cómo terminó convirtiéndose en el nombre del enemigo de Dios? La respuesta nos lleva a un texto muy específico, uno de los textos más famosos de toda la Biblia y también uno de los más discutidos, Isaías 14. Durante siglos se enseñó que este capítulo describe la caída de Satanás, la rebelión celestial y la expulsión del cielo. Pero cuando leemos el texto descubrimos algo que cambia completamente el panorama. Porque Isaías no parece estar hablando de un ángel, ni siquiera parece estar hablando de un ser celestial, se está hablando de un hombre, de un rey. Y pues aquí toda la historia acaba de complicarse mucho más. Porque el famoso Lucifer de Isaías podría no ser el diablo en absoluto, sino que más bien un rey. Y si eso es verdad, aquí la historia que millones de personas conocen sobre Lucifer comienza a derrumbarse desde su propio cimiento. Llegados a este punto parece que estamos acercándonos a una conclusión sencilla. Ok, Lucifer era una palabra antigua para describir la estrella de la mañana. Y quizás todo el asunto termina ahí. Aunque durante siglos Isaías 14 fue presentado como la prueba definitiva de la caída de Lucifer, la evidencia de que existe una rebelión en el cielo, la explicación del origen de Satanás. Y siendo honesta, cuando lees algunos versículos aislados, parece exactamente eso. Escuchas estas palabras: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Es difícil leer algo así y no pensar en una rebelión celestial. Pero hay un problema enorme. Esas frases están sacadas de un contexto mucho más amplio y cuando vuelves al comienzo del capítulo la historia cambia completamente. Porque Isaías no empieza hablando de ángeles, no empieza hablando de demonios, no empieza hablando de Satanás, empieza hablando de Babilonia. Babilonia era la potencia más impresionante del mundo antiguo, un imperio gigantesco, rico, militarmente poderoso, temido por sus enemigos. Fue Babilonia la que conquistó Jerusalén y la que destruyó el templo, la que llevó a miles de judíos al exilio. Para los israelitas de aquella época, Babilonia representaba el poder absoluto y parecía invencible. Y precisamente contra esa sensación de invencibilidad escribe el profeta Isaías. De hecho, el capítulo 14 comienza diciendo algo que muchos lectores modernos pasan por alto. El profeta anuncia que llegará el día en que Israel será libertado. Y entonces el pueblo levantará una sátira contra el rey de Babilonia, una sátira, una canción de humillación. Cuando Isaías describe a alguien que quiere elevarse por encima de todo, está describiendo la arrogancia de los gobernantes que se creen dioses, algo extremadamente común en el mundo antiguo. Los reyes no se consideraban simplemente hombres, muchos afirmaban que gobernaban por el mandato divino, algunos incluso se presentaban como figuras casi celestiales. Isaías toma esa arrogancia y la convierte en una poesía devastadora, porque compara al rey con una estrella brillante, una estrella que parece dominar el cielo, pero que desaparece cuando la luz verdadera llega. Aquí aparece la famosa expresión hebrea Hillel ben Shashar, literalmente brillante hijo de la aurora o lucero de la mañana, no es su nombre. Y este detalle es fundamental. El texto no nos está diciendo había un ser llamado Lucifer, sino que está utilizando una imagen poética exactamente igual que cuando la gente dice esta es una estrella estrellada o esta es una estrella que se estrelló. No estamos hablando de astronomía real, estamos hablando de una metáfora. Y eso explica por qué Isaías describe la caída de alguien que se creía superior a todos, porque el tema principal del capítulo no es una guerra en el cielo, es el orgullo, la arrogancia de quien cree que nunca caerá, la humillación de quien pensó que estaba por encima de todos. Y cuanto más lees este capítulo, más difícil resulta ignorar algo. Todo gira alrededor de un gobernante humano. Las naciones reaccionan a su caída. El escenario completo es político, histórico, terrenal. Entonces surge una pregunta incómoda. Si Isaías está hablando del rey de Babilonia, ¿por qué durante tantos siglos personas pensaron que hablaba del diablo? La respuesta está en algo que ocurrió después, mucho después.
porque entre Isaías y los primeros cristianos pasaron siglos, y durante estos siglos apareció una literatura completamente nueva, una literatura que empezó a llenar los vacíos que el texto bíblico dejaba abiertos, historias sobre ángeles, historias sobre rebeliones celestiales, historias sobre seres que descendieron del cielo. Y cuando esas nuevas historias se encontraron con Isaías 14, algo cambió. La estrella dejó de ser solamente una metáfora y comenzó a parecerse a un ángel caído. Pero justo cuando esa interpretación comienza a tomar fuerza, aparece otro problema, otro texto. Un texto aún más extraño. Un texto que muchos consideran la verdadera descripción de la caída de Satanás, Ezequiel 28. Porque el personaje de Ezequiel no quiere subir al monte de Dios, ya está allí. Isaías presenta a alguien que intenta alcanzar una posición superior. Ezequiel presenta a alguien que ya posee esa posición. Uno quiere entrar, el otro ya está adentro. Y esa diferencia cambia toda la historia de Lucifer. Y aquí ya no encontramos únicamente lenguaje político, imágenes que parecen ir mucho más allá de cualquier rey humano. El texto describe a un personaje que estaba en el Edén, en el jardín de Dios. Además, dice que estaba cubierto de piedras preciosas, que era perfecto en sus caminos, que poseía sabiduría y hermosura excepcional. Y luego aparece una expresión que ha intrigado generaciones enteras, y es: tú eras el querubín protector ungido. Un querubín, no una estrella, no un rey conquistador, no un lucero. Y eso ya plantea una diferencia gigante, porque en Isaías jamás aparece la palabra querubín. Sin embargo, durante siglos ambas figuras fueron fusionadas, como si describieran exactamente al mismo personaje. Y aquí es donde surge una observación fascinante, porque si ponemos los textos uno junto al otro, comienzan a aparecer diferencias difíciles de ignorar. Isaías presenta una figura que dice: subiré al cielo. Quiere ascender, quiere llegar al monte de Dios. Todo el lenguaje gira alrededor de una visión futura. Quiere algo que todavía no posee. Ahora, escuchemos a Ezequiel. En el monte de Dios estabas. No dice que quería llegar, no dice que intentaba entrar, dice que ya estaba allí. Pero esperemos un poco. ¿Cómo puede alguien querer subir a un lugar donde ya se encuentra? Parece una observación pequeña, pero tiene enormes implicaciones, porque las historias funcionan de forma completamente distinta. En Isaías encontramos a alguien que intenta ascender. En Ezequiel encontramos a alguien cayendo desde una posición que ya había alcanzado. Uno busca poder, el otro ya lo posee. Uno mira hacia arriba, el otro cae desde arriba. Uno representa la ambición y otro representa corrupción. Y cuanto más se comparan ambos relatos, más difícil resulta ignorar las diferencias. Incluso los escenarios son distintos. Isaías habla de estrellas, tronos, alturas, ascensos. Ezequiel habla del Edén, de piedras preciosas, de un querubín protector, de una función sacerdotal o celestial. Parecen tradiciones diferentes, lenguajes diferentes, propósitos diferentes. Y eso nos lleva a una hipótesis que cada vez más personas han comenzado a considerar. ¿Y si Isaías y Ezequiel no estaban describiendo al mismo personaje? Porque la Biblia nunca dice explícitamente: el lucero de Isaías es el querubín de Ezequiel. Ahora bien, esto no significa automáticamente que se trate de dos seres distintos. Sería exagerado afirmarlo con certeza. Pero sí significa algo importante: la identificación entre ambos personajes no es tan simple como muchas veces se presenta. Y aquí tenemos otro detalle aún más interesante, porque ni Isaías ni Ezequiel mencionan directamente a Satanás. Eso significa que todavía nos falta una pieza fundamental del rompecabezas. La pieza que conectó al lucero de Isaías con el querubín de Ezequiel y el adversario espiritual que conocemos como Satanás. ¿Quién hizo esta conexión y cuándo ocurrió? La respuesta nos lleva a un periodo poco conocido de la historia. Un tiempo en donde comenzaron a circular relatos sobre ángeles rebeldes, vigilantes caídos y guerras celestiales. Y allí, en textos que ni siquiera forman parte de la mayoría de las Biblias modernas, comienza a formarse la figura que hoy tenemos de Lucifer. Lo que nos lleva afuera de la Biblia al libro de Enoch. Hoy la mayoría de los cristianos nunca lo han leído, pero en la antigüedad era extremadamente popular. Tan popular que el propio libro de Judas parece citarlo directamente. En Enoch encontramos por primera vez una narrativa desarrollada sobre ángeles que se rebelan contra Dios.
Según el relato, un grupo de seres celestiales conocidos como los vigilantes observan a las mujeres humanas, las desearon y decidieron descender a la tierra. Su líder era llamado Senhasa. En otras secciones del mismo universo literario aparece también como Azazel. Estos seres abandonan su posición celestial, traspasan los límites establecidos por Dios y terminan enseñando conocimiento prohibido a la humanidad. Entonces ocurre algo inesperado. Nacen los Nephilim, gigantes, seres híbridos. La situación se vuelve tan grave que Dios interviene. Los vigilantes son encadenados y arrojados a las profundidades y quedan reservados para el juicio final. ¿Te resulta familiar esta historia? Porque aquí encontramos elementos que más tarde se volverán centrales. Seres celestiales revelados, caída, castigo, prisiones en las profundidades y juicio futuro. Y aunque Lucifer no existe como personaje, ya existe la idea de rebelión celestial. Y cuando los primeros cristianos comenzaron a leer Isaías 14, ya tenían en mente historias de seres celestiales caídos. Entonces ocurrió algo decisivo y fue que ellos comenzaron a conectar puntos. La caída de Isaías, la rebelión de Enoc, el adversario espiritual mencionado en otros textos, y poco a poco diferentes tradiciones comenzaron a mezclarse, pero todavía faltaba el último ingrediente, el nombre, la etiqueta que terminaría unificando todas esas historias. Y ese momento llegó en el siglo IV, cuando un erudito llamado Jerónimo recibió una tarea gigantesca: traducir la Biblia al latín. Aquella traducción sería conocida como la Vulgata y durante más de 1000 años sería la Biblia más influyente del mundo occidental. Cuando Jerónimo llegó a Isaías 14, encontró la expresión hebrea Helel Ben Shachar, brillante hijo de la aurora o lucero de la mañana, y para traducirla escogió una palabra perfectamente normal en el latín: Lucifer, portador de luz. La misma palabra que los romanos utilizaban para referirse al planeta Venus cuando aparecía antes del amanecer. Desde el punto de vista lingüístico, la traducción era excelente. El problema apareció después, porque ahora la palabra Lucifer estaba dentro de la Biblia latina, y generaciones enteras comenzaron a leer "¿Cómo caíste del cielo, Lucifer?", sin conocer necesariamente el trasfondo hebreo original, sin conocer el contexto político de Isaías, sin conocer la historia completa detrás del texto. Y poco a poco ocurrió algo extraordinario. La palabra dejó de funcionar como descripción y comenzó a funcionar como nombre propio. Lucifer dejó de ser un título y se convirtió en una persona. A medida que teólogos como Agustín y otros padres de la iglesia fueron relacionando distintas tradiciones, Isaías, Ezequiel, Enoc, Satanás, la caída celestial, todo comenzó a funcionar. Y así nació la imagen que domina la imaginación occidental hasta nuestros días: un único ser, Lucifer. Durante siglos nos enseñaron que Lucifer era una entidad clara, pero cuando las capas de las historias comienzan a caer o cuando comenzamos a escarbar un poquito más, descubrimos que Lucifer fue una estrella, fue una metáfora, fue una traducción, fue una interpretación y finalmente se convirtió en uno de los personajes más influyentes de toda la historia religiosa, Satanás.